Hola a todos y bienvenidos a El Guardián en la Sombra, un podcast de Red South Software Quality donde hablaremos de aquellos casos más significativos de la historia de la informática, aquellos bugs o aquellos errores que supusieron desde millones de dólares en pérdidas hasta un riesgo para los usuarios que acabaron llevándose algunas vidas. Mi nombre es Héctor Cisternas y seré tu anfitrión. En este episodio me acompañan Iván Fernández y Pablo Gómez. Hola, soy Iván Fernández, trabajo en Red Sauce desde el año 2004 y bueno, la verdad es que siempre hemos querido grabar un podcast, siempre hemos querido contar estas historias turbulentas que en nuestro mundillo, ¿no? se conocen, pero que el público general no conoce, porque lo que suele salir a luz son los últimos resultados de un desarrollo. Y bueno, no encontramos tiempo jamás. Ahora lo que hemos hecho ha sido un plan. Hemos empezado a grabar y el tiempo ha ido pasando. Así que bueno, ya os iréis dando cuenta si nos estáis viendo en vídeo, pues que bueno, vamos envejeciendo según pasa el podcast, pero es normal. Simplemente es que lo hemos grabado en diferentes etapas de nuestra vida. Todo correcto. Bueno, espero que os guste. Buenos días a todos. Efectivamente, como comentaba Iván, esta es la toma, creo que 17 del día de hoy, pero bueno, es normal. Mi nombre es Pablo Gómez y trabajo en calidad de software desde los albores del siglo XXI, prácticamente. Y para mí es un placer y una verdadera aventura poder comenzar esta serie de podcasts dedicados al desarrollo y a la calidad de software. Espero, francamente, que os gusten, que os sirvan de utilidad y que los disfrutéis, pues al menos tanto como nosotros hemos disfrutado grabándolos. Bueno, muchas gracias a los dos. Hoy tenemos por delante un caso muy interesante. Un caso que se llevó la vida de más de 80 personas y que resultó en la mayor multa de la historia de la automoción. Un caso lleno de misterios, de intrigas y de evasiones de la información. Así que sin más dilación, comenzamos. Este es el caso Toyota. El Guardián en la Sombra, un podcast de Red South Software Quality. De acuerdo, hagamos una pequeña revisión de qué sucedió con el caso de Toyota. Tenemos que remontarnos al 2009, cuando a Toyota se le empezó a incriminar y a inculpar por una serie de problemas con un pedal pegajoso. Este pedal, al parecer, se bloqueaba, se enganchaba por alguna razón y hacía que los vehículos aceleraran repentinamente. Tenemos el caso de Michael Saylor, el más sonado y el que más repercusión mediática tuvo, dado que este policía iba por la autopista con su mujer y sus hijos y el coche comenzó a acelerar. Hay un registro de la grabación en la que el coche acelera sin control hasta estrellarse. Por lo tanto, a partir de este momento comenzó una investigación criminal con Toyota bastante seria, en la cual se involucró tanto la NASA para hacer las investigaciones pertinentes con el software como el FBI. Bueno, una cosa, más que todo esto, más que por todos, bueno, la NASA al final lo que hace es, bueno, pues pone sus cohetes, pero creo que la gente no entiende que gran parte de todo su esfuerzo, no voy a decir la mitad, pero una gran parte de todos esos proyectos es software. Y no es un software normal que tú hagas como para Windows o para móviles y tal. Es un software muy especial y suelen ser lo que se llama sistemas embebidos, que son sistemas que funcionan dentro de chips. Y no hay mucha gente en el mundo que sepa hacer software embebido y mucho menos que sepa testear software embebido. Pero si hay alguien que sabe hacer esto es la NASA, porque por su propia metodología ellos solo tienen un intento. O sea, todo tiene que funcionar bien en la primera. Entonces, os podéis imaginar la cantidad de testing que hay que hacer a ese software. Por eso involucraron a la NASA. Porque hay mucha gente que nos está escuchando, no dice, bueno, ¿qué tiene que ver el software con todo esto? La razón viene porque el acelerador que tienen estos vehículos, ya por aquel entonces bastantes modernos, no llevaban un cable, ¿no?, directamente al carburador o a la unidad de inyección, sino que era el drive-by-wire, que es un cable unido a una central electrónica, ¿vale?, que tiene una programación, como comentaba Iván, embebida. Entonces es una serie de software, es un software al fin y al cabo, es un pequeño ordenador el que decide hacer cosas en el coche, el que decide qué cantidad de gasolina entra, la apertura de las mariposas, la apertura de la inyección. O sea, toda esa serie de parámetros, incluso parámetros del frenado, están gestionados por un ordenador.
Y aquí es un poco donde llega la complejidad, ¿no? Y, gente como un equipo que no tenga experiencia en sistemas embebidos, como puede ser la NASA, va a ser muy complicado que puedan hacer una ingeniería inversa del código que hay dentro de un software como el de Toyota, que si no me equivoco, creo que Toyota no estaba, les costó mucho dar el código fuente de lo que había allí metido. Efectivamente. Y además, tras esta involucración de la NASA en toda la investigación, nos damos cuenta que poco tiempo después Toyota llama a revisión a más de 9 millones de vehículos. Una de las llamadas a revisión más grandes de toda la historia de la automoción. Por un pedal pegajoso, el tema empezaba a oler un poco extraño. Por lo tanto, y tras esta llamada a revisión, al parecer se exoneró a Toyota, al parecer quedaba libre de culpa, pero los casos no dejaron de ocurrir. Y aquí es donde aparece nuestro protagonista, el protagonista de nuestra historia. Porque en estos primeros inicios sobre los problemas de aceleración pegajosa, nos encontramos con el caso de Jane Buckout. Jane Buckout era una mujer que iba con su amiga a la casa del lago y repentinamente el coche comenzó a acelerar. El coche aceleró de forma involuntaria y acabó estrellándose contra un socavón, provocando heridas para la acompañante y la muerte de la conductora. Por lo tanto, la familia de la fallecida y la acompañante cargaron contra Toyota y hicieron una demanda colectiva junto con todas estas otras voces que acabaron saliendo relacionadas con el problema que tenía Toyota de aceleración involuntaria. Contrataron a un ingeniero experto en software embebido, un ingeniero del que vamos a hablar detenidamente y hablaremos de toda esta investigación que hizo con Toyota, sobre qué encontró, cuáles eran los problemas que tenía ese software y sobre qué es lo que se podría haber hecho mejor con el fin de evitar esos fallos. Así que respecto a este ingeniero, ¿qué me podéis decir de él? ¿Qué podéis contarme? Bueno, Michael Barr era, en la época, para mí, era como la eminencia. Era como el tipo que escribe el diccionario que dice cómo hablas. Básicamente escribió el libro que te tienes que leer si tú te quieres dedicar a software embebido. Te enseña cómo tienes que hacer el código, qué pruebas tienes que ejecutar, te enseña patrones de diseño. Estamos hablando de los años 80 y 90, cuando ocurre esto. O sea, eran cosas que hoy en día todavía cuando te encuentras código, la gente muchas veces no aplica estas cosas, a menos que tengas una estructura ya que te viene de tu equipo, ¿no? No solo escribió el manual de cómo tienes que programar, sino el diccionario de los términos que se utilizan en software embebido, porque cada uno tenía su propia manera de llamar las cosas. Y él dice, no, esto se llama así y significa esto. Entonces, básicamente, era la eminencia. ¿Qué te parece si ponemos, Iván, sentamos un poquito las bases de qué es el software embebido, ¿no? Porque estamos hablando de software embebido y yo creo que quizás nuestros oyentes no tienen muy claro exactamente qué es el software embebido, que curiosamente posiblemente lo estemos llevando encima en alguno de nuestros dispositivos, en muchos sitios, ¿no? Bueno, en vuestros órganos artificiales, en vuestros ojos biónicos, en todos estos sitios donde no cabe Windows, hay software embebido. Generalmente cuando tú tienes una arquitectura de un ordenador, pues tienes un sistema operativo de un uso común, tienes muchísima potencia y este sistema operativo se encarga de ejecutar o decidir quién hace qué ejecuta cada procesador. Pero en un software embebido básicamente lo que tienes es una CPU, es decir, un procesador que puede ser de un tipo cualquiera y un chip muy cerquita con la memoria de donde tienes las instrucciones que se van a ir ejecutando. Es un sistema muy pequeñito donde también cabe un sistema operativo, pero es extremadamente reducido, no tiene que presentar user interface al usuario. Es una cosa muy industrial. Básicamente lo que hace es poner salidas eléctricas a 0 y a 1, o a valores entre 0 y 1. Da salidas analógicas, salidas digitales. Así como un ordenador normal nos da una pantalla donde podemos ver iconos o un texto o lo que sea, un sistema embebido lo más que nos va a llegar a dar es un puerto serie con un pequeño log, si cabe, y sobre todo salidas en términos de voltaje, de 0 y 1, que eso luego va a hacer que otras cosas actúen, pues como un servomotor. Aquí entran puntos a favor del software embebido para el caso del coche, porque supongo que también
Igual hay algún coche por ahí que lleva Windows, ¿no? Como sistema operativo, pero no creo que las gestiones más básicas del motor, de la ECU, de la inyección, esas sean gestionadas por Windows. Yo creo que una de las ventajas que puede tener es el tema de la velocidad y la resiliencia, ¿no? Es decir, son sistemas muy seguros. No es muy rápido, no son muy rápidos, pero son muy seguros. Uh-huh. Bueno, deberían ser muy seguros. Tienen todos los problemas que tienen los procesadores y lo que Michael Barr escribió fue maneras de hacer que además fueran seguros, generalmente con redundancia. Es decir, no solo tienes el procesador normal, sino deberías tener, ya sea en el código o en el propio hardware, o bien un segundo procesador que se asegure de que lo que tú estás haciendo, el procesador principal, lo hace bien, o estructuras de código como, por ejemplo, duplicidad en variables, que dice, mira, si yo tengo que la velocidad es 70, porque la estoy midiendo con un aparato, ¿no? Y en cambio, otro aparato me dice que la velocidad anterior, en el segundo anterior era 10, algo pasa. Entonces, pongo medidas de seguridad porque algo está pasando. Medidas de seguridad pueden ser simplemente darle el control al conductor, dejar tú de hacer cosas como controlar la velocidad, etc. La verdad es que es curioso cómo les dejaron analizar a él y a su equipo este código. Bueno, básicamente los meten, ¿no?, en una habitación sin conexión a internet, sin bolígrafos, sin libretas, sin nada. Ellos podían elegir lo que iba a haber dentro de la habitación. Podían elegir el software que podía haber en los ordenadores que había allí. Y podían elegir lo que iban a beber, por ejemplo, pero no podían tomar notas, que era uno de los grandes problemas. O sea, tenías que acordarte de lo que querías buscar, de memoria, buscarlo cuando salías. Y al día siguiente, cuando volvías, rezar para que te hubieras acordado de todo. No podías introducir nada ni sacar nada de esa habitación. Claro, hasta el punto de tener un guardia de seguridad que les hacía controles exhaustivos de entrada y de salida para corroborar que era así. Claro, yo creo que la gente de la NASA también, cuando estuvieron los de la NASA, estaba en una situación similar. Yo creo que el tema de intentar evitar que saliera, ¿no?, el código fuente de Toyota fuera de esas habitaciones, tuvieron muchísimo cuidado de que esto no pasara. Entiendo que por parte de Toyota, porque no le interesaba que su código fuente estuviera disperso por el mundo, y tampoco por la gestión del propio caso. Es decir, sabrá un secreto de sumario y, claro, evidentemente, parte del sumario es el código fuente del software que estaba funcionando en estos vehículos. Con lo cual yo entiendo que bueno, que haya este tipo de seguridad. Quizás, con suerte, ellos tenían trabajado dentro con algún tipo de ordenador o algo, o con libretas, las libretas se quedaban dentro. No. Pero supongo que las libretas no salían de allí tampoco. No podías escribir nada, porque esas libretas, si hubieran existido, habría que haberlas destruido después. O sea, no podías meter nada en la habitación. Es curioso porque al final el proyecto se acabó demorando. La investigación por parte de Michael Barr y su equipo se acabó demorando 18 meses, casi el doble del tiempo que estuvo la NASA investigando. No porque fueran mejores que ellos, simplemente por tener más tiempo quizá encontraron algo más. Bueno, Michael tenía una empresa que creo que se llama igual que él, y esa empresa pues tiene gente que hace software embebido. Había personas que trabajaban con él en esa habitación y no creo que fuera gratis. Yo creo que también a él le convenía que se tardara lo máximo posible para, ¿sabes?, dar las cosas ahí bien. Pero a mí, personalmente, 18 meses me parece una barbaridad de tiempo, porque no solo estaba él con las 3 personas, sino que además había otros ingenieros de software embebido. Estamos hablando de un grupo de, yo no sé el número, pero más de 4 personas seguro, 18 meses mirando un código. Bueno, tengo entendido que ese código rozaba el 1.000.000 de líneas. Entonces, a lo mejor no está tan mal esos 18 meses, ahora que lo pienso. Bueno, y no es código normal, es código de sistemas embebidos. Es decir, no siempre tiene comentarios. 1.000.000 de líneas no está nada mal. No está nada mal, sobre todo cuando, claro, tienes que intentar hacer ingeniería inversa, ¿no?, del código que ha hecho otro. Entonces tienes que intentar pensar cómo lo han hecho, y creo que había una cantidad de código heredado gordo. Es decir, yo creo que se iba haciendo chapucilla encima de chapucilla, y creo que al final había un código espagueti ahí bastante complicado de analizar, ¿no? Ahora sí tuvieron más tiempo que la gente de la NASA y, bueno, llegaron a conclusiones que la propia NASA no había llegado a obtener, ¿no? Sí, tengo unas palabras dichas directamente por él mismo, creo que en el testimonio ante el jurado. Hicimos algunas cosas que la NASA aparentemente no tuvo tiempo de hacer. Al mirar dentro del sistema operativo en tiempo real, los expertos identificaron variables críticas desprotegidas y la falta de mecanismos a prueba de fallas para evitar que el acelerador exceda los valores operativos seguros.
Bueno, aquí hay un tema. También es una estrategia de programación cuando haces software en general y embebido en particular. Por ejemplo, imaginad que el acelerador va de 0 a 100. ¿De acuerdo? Tú, cuando está pisado a tope es un 100. Que podría ser, por ejemplo, que el sensor que te da el pedal de aceleración pues va en números digitales, vamos a llamarlos, pues de 0 a 160, ¿de acuerdo? Porque suele ir de 0 a 255, más o menos, estos valores. Y de repente te encuentras que el acelerador está a 210. Es imposible. Pero según estaba hecho el código de Toyota, es un valor aceptable. Y el código continuaba teniendo en cuenta que el acelerador estaba pisado mucho más allá del límite, por ejemplo. Esto no es el problema de la velocidad. Simplemente lo que quiero decir es que no estaban controlados los límites de muchas de las variables. Le pongo la calefacción a 1200 grados. Bueno, pues como está a 1200 grados, entonces haré esto, haré lo otro. Creo que las consecuencias de algo así pueden ser inesperadas. O sea, puede pasar cualquier cosa en caso de que estés con un valor fuera de límite. Al final, esta investigación que hace Michael Barr y su equipo acaban detectando que hay pues unos problemas de software dentro de estos sistemas embebidos y acaban presentándolo dentro de este juicio. Es más, nosotros hemos sacado toda esta información de lo que viene a ser su testimonio, que es un documento de 200 páginas que no ha sido fácil de encontrar, y allí al final acaba demostrando, ¿no?, cómo la ligera variación entre un 1 y un 0 puede suponer este error catastrófico. Hay un tema relacionado con esto, y es que el software embebido generalmente funciona, o sea, se utiliza mucho en el mundo industrial y suele estar en un armario. El aparato está metido dentro de un armario, físicamente con unas lucecitas, igual lo habéis visto en algún sitio, o en la comunidad de vecinos. También suele haber un aparato que controla las luces. La cuestión es que en un coche la cosa cambia mucho, porque en un coche estás vibrando, te mueves a alta velocidad, tienes aceleraciones, deceleraciones, y ese aparato se está moviendo todo el rato. Y claro, lo que encontró esta gente es que había ocasiones en las que tú simplemente cambiabas un 1 por un 0, aunque fuera por una pequeña fracción del tiempo, y el sistema se volvía loco. Se volvía loco hasta el punto de que dejaba de funcionar y entraba en un modo de reset que puede tardar 15 segundos en resetear todo el sistema. Y se volvía a resetear y funcionaba. ¿Pero qué puede causar que una cosa de repente se ponga en 0? Pues puede ser tan sencillo como un cable que se mueve. Si has pisado un bache o una vibración hace que el contacto entre dos cables desaparezca por una pequeñísima fracción de tiempo, y en esa fracción de tiempo el sistema está leyendo el valor de ese pin, vamos a decir, de ese cable, y le pone 0, pues ya has pasado 0. O sea, con que el 0,0001% del tiempo se ponga en 0 y leas en ese momento, ya estás en la zona de error. Y luego hay otro problema también, que son los famosos rayos cósmicos. Aquí Pablo nos va a poder decir algo más. Bueno, el problema del software y que tener ceros y unos como valores de tensión guardados en pequeños dispositivos, claro, puede ser que, como comentaba Iván, ¿no?, que un pequeño rayo cósmico pues pueda hacer que varíe un valor entre 0 y 1 en una pequeña celda de memoria en el lugar más recóndito de la CPU de tu dispositivo. Y claro, esto, pues como comentaba Iván, puede dar lugar a que haya errores que no estén dentro de los rangos válidos, y eso provoque pues errores totalmente inesperados. Por ejemplo, esto es muy, muy común en las naves espaciales, que cuando tú lanzas una nave al espacio, los sistemas están muy protegidos porque una vez que sales de la atmósfera terrestre, la posibilidad de que esos rayos cósmicos lleguen a atravesar la nave es mucho más alta que dentro de la protección que tenemos dentro de la atmósfera, ¿vale? Entonces se procura trabajar con sistemas con mucha redundancia. Es decir, igual tienes 2, 3, hasta 4 redundancias diferentes, de manera que si una de ellas se sale del rango, se evalúa, el sistema evalúa si ese valor es válido o no, y si se estima que no es válido, se rechaza y se continúa con los otros 3. ¿Qué pasa? Que yo creo que en el caso de Toyota la redundancia era prácticamente nula, ¿no?, en muchos de los sistemas. Ellos decían que sí, que había redundancia en algunas partes del software, pero nuestro amigo Barr concluyó que había muchas partes del código que no incluían ese soporte no tenía esa redundancia, ese soporte a errores. Una de las posibles causas que se atribuyeron a estos accidentes, ¿no?, que el sistema de gestión electrónica del coche, bueno, se volvía loco por alguna razón. Una de ellas puede ser un rayo cósmico, por muy extraterrestre que suene. Bueno, los rayos cósmicos están ahí, nos están atravesando continuamente.
Bueno, además de todo esto, había una última cosa que ocurría. Y es que no solo... Bueno, eso es un error de lectura de un sensor. Pero además había corrupción de memoria. Y de hecho, todos los tipos de corrupción de memoria que se conocen estaban ahí, o sea, en ese software. O sea, esto es especialmente peligroso y debería estar bien testeado en un coche. Por ejemplo, el buffer overflow, que básicamente lo que haces es, tú tienes un espacio de memoria para guardar información y te pones a guardar más información de la que cabe ahí. Con lo cual, la información extra se sale de ahí y se empieza a escribir cosas de otros, que pueden ser de otro componente, ¿no? Punteros inválidos. A veces el código saltaba a una dirección de memoria que no era la correcta. Entonces la ejecución no podía continuar. La pantalla azul de Windows suele ser uno de estos casos. Intentas ejecutar una posición de memoria que no toca. Había interferencia entre tareas. Es decir, varias tareas intentaban hacer cosas similares, pero o sea, intentaban hacer la misma operación, pero con diferentes resultados. Estas tareas son como las aplicaciones que dentro de un chip embebido. Había, bueno, Stack Overflows. De hecho, uno de los mayores problemas era que algunas de las funciones que había del sistema eran recurrentes, es decir, se llamaban a sí mismas. Y cuando tú te llamas a ti mismo, necesitas guardar el estado actual en el que estás en memoria y continuar con una nueva instancia de la función. Cuando tú esto lo haces muchas veces, creas como una cascada de llamadas que tienen que resolverse en cuanto hayas resuelto la función. O sea, cuando yo tenga mi resultado, llamo a la función anterior, que llama a la anterior, que llama a la anterior con ese resultado hasta arriba. Y el número de veces que tú puedes guardar esa información es lo que se llama el stack. Y el Stack Overflow ocurre cuando tú haces una última llamada a tu función y ya no te queda espacio para guardar el estado anterior de tus funciones. Es como si, por ejemplo, tienes una función que suma 1 a un número y tú, para sumar 7, la llamas 7 veces, pero la llamas dentro de ella. Es como un abaco, ¿no? Tú tienes un abaco que tiene 10 bolitas, pero quieres sumar 12, ¿no? Pues llega un momento en que ya no puedes sumar más. Algo así. Y la última era, por ejemplo, el casting de variables. Cuando se definen variables en un sistema, tú dices, esta variable contendrá un número entero, esta variable contendrá una letra, ¿no? O esta contendrá un número flotante. Pero a veces tú intentabas guardar el número 1,7 en un número entero. Eso te puede dar un 1 o un 2, dependiendo de diferentes cosas. Y eso también pasaba. O sea que, vamos, era un coche maravilloso. Y yo me pregunto si realmente llegaron a hacer pruebas de todo esto antes de lanzarlo a producción. Sí, seguramente hicieron pruebas. Sí, pruebas se hacen, pero claro, la posibilidad de fallo es tan aleatoria, ¿sabes? Porque claro, si es un rayo cósmico, por ejemplo, lo que te ha podido causar el problema es prácticamente imposible que lo puedas reproducir de manera sencilla. Si luego hay 100.000 variables, ¿no? Mira, pues que puedo poner el acelerador con un ángulo de 15 grados y además tengo el control de velocidad a 110 y además el coche ha arrancado hace más de 15 minutos. Entonces esa variable, pues puede generarte un error. Claro, la dificultad de reproducir eso por un equipo de pruebas es tremendamente grande. Yo estoy seguro que la gente de Toyota hizo sus pruebas, pero quizás no fueron todas las exhaustivas que deberían, orientadas un poco a saber qué software estaba corriendo allí abajo. ¿Eh? Hay un tema más, y es que hay una normativa. Cuando tú haces sistemas embebidos especialmente para coches, hay una normativa que debes seguir. Y Toyota decía que la seguía. Incluso Toyota le dijo a la NASA que hacía ciertas cosas que luego este señor y su equipo demostraron que no hacía. Seguramente la gente de la NASA dio por sentado que lo que Toyota decía estaba bien. Pero es que, claro, cuando el propio fabricante ya te está diciendo cosas que no son, pues... Que no esperas, ¿no? Que un fabricante te mienta, ¿no? De manera tan directa a la cara, ¿no? Sabiendo además que tienes el código delante. Bueno, hay que decir una cosa, es que Toyota puso salvaguardas en el código para prevenir algunos de los errores. Por ejemplo, ellos añadieron, para evitar estos overflows, su mitigación consistía en añadir más espacio en memoria. Por ejemplo, añadían un espacio extra para prevenir el Stack Overflow o espacios extra detrás de ciertas variables para que si algo se sobreescribía, pues que se sobreescriba en algo que no se usa. Pero aún así, existía la posibilidad de fallo. Ellos tenían también un emulador que simulaba esta centralita del coche. Pero claro, ese emulador no sé hasta qué punto te simula estas pequeñas desconexiones de un cable o en el rayo cósmico seguro que no te lo simula.
Pero bueno, incluso Michael utilizó el simulador y con el simulador fue capaz de simular, una vez que has leído el código y sabes dónde está el problema, puedes encontrar la combinación de cosas que hacen que pasen otras, ¿no? Y igual simular condiciones en las que el acelerador se ponía al máximo. Pero eran decenas de casos en los que tú podías encontrarte con esta situación. ¿Qué podemos aprender nosotros de este caso a la hora de quizá no en software embebido, quizá sí, pero qué podemos aplicar a la hora de desarrollar nuestro propio software para evitar este tipo de problemas, este tipo de redundancias? ¿Cómo podemos actuar nosotros? ¿Cuál es la lección al final? Como desarrolladores. Bueno, lo primero que tienes que saber como desarrollador es que tarde o temprano alguien va a mirar tu código. Entonces, por favor, comentarios. Que se entienda. Aunque luego hay que tener en cuenta que hay comentarios que dicen una cosa y luego el código hace otra, ¿eh? Pero una de las quejas de Michael era que el código pues, no tenía los suficientes comentarios y a veces había que andar desencriptando ahí qué hacía. También hay una corriente, Iván, que dice que si el código es suficientemente claro y las variables están suficientemente bien escritas, que la necesidad de esos comentarios comienza a reducirse, ¿no? Porque también es posible que igual haya código con un montón de líneas de comentario que son totalmente irrelevantes. No hay que comentar cada línea si la línea tú la lees y ya es autoexplicativa. Lo digo de otra manera. No se trata de comentar lo que la línea hace, porque eso ya lo pone en la línea, tú lo puedes leer. Sino se trata de comentar qué está pasando y por qué. ¿Para qué lo hace, ¿no? Eso es, porque tú puedes ver una línea que pone una variable a 5 y yo te puedo decir un comentario muy malo que pone, voy a poner la variable a 5. No, pongo la variable a 5 por este motivo. Y entonces dices, claro. Esos son los comentarios buenos. Uh-huh. Luego hay otra cosa que se puede utilizar y que creo que Toyota no utilizó y sí utilizó Michael para encontrar los fallos, que son las herramientas de análisis estático de código. Bueno, si habéis utilizado herramientas como SonarSource o ese tipo de cosas, veréis que aparecen los famosos los code smells, que son como indicaciones de que algo huele mal por aquí. Y podría ser que hay un problema. Entonces tienes que entrar, investigar y ver el problema que hay o que ha detectado la herramienta y, bueno, decidir si lo solucionas o no. A veces dices, no, esto está bien, esto es un falso positivo, pero a veces es mejor, aunque ante la duda, hacerlo de otra manera, que esa alarma al menos no salte. La estrategia de testing que utilizaron tampoco nos queda muy clara qué estrategia de testing usó la gente de Toyota para probar, ¿no? su software. Sí que es cierto que hay muchas casuísticas que eran complicadas de reproducir, pero bueno, Michael y su equipo, digo que principalmente su equipo, sin haber tenido el código fuente del software que estaba corriendo dentro de la máquina, llegaron a reproducir, ¿no?, ese tipo de errores que parece que el equipo del propio Toyota fue incapaz de llegar a ello. O directamente, bueno, no sé si es que no les interesaba o no, pero yo creo que ellos también se jactaban de que Toyota era una buena máquina, era un buen vehículo como coche. Y yo creo que inicialmente, ahora espero que haya cambiado la cosa, no le daban la importancia al software que comenzaba a tener en aquel momento, ¿sabes? Y eso yo creo que si hubieran caído en esto, hubiera devengado en que ese tipo de pruebas las hubiera hecho con más esa actividad o por lo menos con más puntería, ¿no? Todo software tiene defectos, es indiscutible, es inevitable. Lo que ustedes, bueno, ese tipo de efectos, ¿hasta dónde pueden llegar a afectarte, ¿no? Bueno, vamos a añadir algunos detalles más a este tema. Hay un estándar que es el MISRA C, se llama el estándar, para programar estos vehículos y creo que el sistema que utilizaba Toyota no estaba certificado para este. Pero Toyota clamaba y decía que sus reglas internas de código cumplían con gran parte de esta normativa. Pero luego Michael demostró que tampoco era así, que ni siquiera Toyota seguía sus propias reglas de código. Solo el 30% de las reglas de código estaban aplicadas en el sistema. Las reglas son del tipo, bueno, pues no utilices recursión o no hagas esto, no hagas lo otro cuando eres un desarrollador, pero nadie validaba ese código. Entonces, otra buena técnica consiste en que alguien valide el código que tú escribes. El tema de la revisión de código es muy, muy importante porque yo creo que beneficia a las dos personas. O sea, la persona que lo lee y lee algo que él no entiende, aprende cómo hacer mejor el código. Y si esa persona le hace una sugerencia a la persona que ha hecho el código, la persona que ha hecho el código aprende también de la sugerencia de la primera persona. Por lo cual yo creo que es una de las mejores
bazas que tienen el equipo de desarrollo para mejorar, ¿no?, las capacidades de su equipo. Y el tema de la revisión de código creo que es algo bastante interesante. Lo que no sé es, claro, aquí en este caso, estamos hablando de hace muchos años. Claro, aquí no sé cómo tendrían el código, si se lo pasarían en una libreta, porque ahora sí que haces un commit, ¿no? Haces una pull request y la gente Bueno, revisa y tal. había, Pero en aquel momento pues me gustaría, ¿no?, saber cómo se hacían los softwares en aquel tiempo. había control de versiones, también. Era más rudimentario que GitHub, pero había control de versiones. Y eso, de los primeros sistemas, de los más antiguos, es el control de versiones. Claro, porque es como lo usaban. Bueno, no sé. Yo supongo que igual desarrolladores que no tenían mucha experiencia en el sistema, muchos desarrolladores a lo largo del desarrollo de la aplicación. Bueno, sea como fuere, creo que la conclusión era que el software tenía errores que podrían dar lugar a esos accidentes, ¿no?, que causó este problema con el acelerador, al fin y al cabo. Este hombre llega al juicio y expone, ¿no?, todo esto ante personas que no saben de informática. Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de leer la transcripción un poquito de esto. Este hombre explica los detalles desde el principio. O sea, le explican todo, qué es un bug, a qué se refiere con el famoso código espagueti, qué es el hardware, qué es un chip, cómo funciona todo esto. No tiene que explicárselo a gente que tiene realmente un nivel muy, muy bajo. Y aquí es donde, en informática, y aquí es donde se nota que el tipo es un profesional en sus respuestas. Son súper concisas, súper claras. Bueno, el tipo consigue convencer al jurado de que la probabilidad de que haya un fallo con ese sistema es tan alta, es mucho más alta que no haya fallo con ese sistema. Y así llega a ser, ¿no? El jurado dictamina que Toyota es culpable de la acusación. Exacto. Este juicio, tras todo este testimonio, se dictamina que Toyota es culpable. ¿De cuánto fue la multa? Se puso una multa histórica en el sector de la automoción. $1.200 millones a Toyota. Pero con esto todo queda zanjado, ¿no? O sea, es decir, supongo que también Toyota exige que, bueno, que no se le dé más vueltas a este tema, que todo quede ahí, y hay un statement oficial que dice, pues, algo que no sea muy preocupante para los clientes, y supongo también, espero que hicieran una actualización a esos coches, ¿no? Porque esos coches seguirían circulando por ahí. Respecto a la actualización, solo sé que hicieron esta primera llamada a revisión histórica de más de 9 millones de vehículos en el 2010. No sé si en esa llamada a revisión fue cuando terminaron de solucionar este problema. Pero lo cierto es que los casos que siguieron habiendo sobre este pedal pegajoso o estos problemas de aceleración, como dije, hasta 89 contados por el New York Times, se acabaron resolviendo con acuerdos económicos secretos, y estos casos sí que no han llegado a salir a la luz. Y es precisamente, creo que después de esta gran multa que le pusieron, lo curioso es cómo se ha enterrado toda esta información, cómo cada vez cuesta más encontrar información sobre todo esto que sucedió. Sobre este último caso, el de Michael Barr, es muy complicado encontrar información sobre ello. Nos hemos tenido que tirar del archive.org para encontrar cosas, porque es como que los statements oficiales de Internet te llevan a unas conclusiones que son súper difusas, ¿no? Son, bueno, sí, pues hubo estos problemas, parece ser que todo indica que tal, pero cuando empiezas a escarbar es cuando salen ahí, bueno, las cosas oscuras. Igual, no es lo que por esta gente, pero yo creo que Toyota igual se plantearía el contratar a Michael Barr para hacer una revisión de código ya real, ¿no?, de su código. Oye, pues ya que nos has echado una mano, nos has sacado las vergüenzas, oye, vente y echamos una mano para mejorar el código de cara a la siguiente versión. Bueno, y también hay que tener en cuenta a los propios desarrolladores de Toyota, que seguramente también no creo que lo pasaran bien todo este proceso. Bueno, por supuesto, ellos no fueron los que tuvieron el accidente, pero imaginaos en la tesitura, vuestro software ha matado a 90 personas, o se sospecha que. Y tú quizás sabes, porque tú has estado trabajando con eso día sí día también durante años, y sabes cómo hacer que se bloquee, o lo que podría pasar, o te han pasado a ti incluso cosas, ¿no? Y sabes que también podrían ir a por ti, ¿no? Como desarrollador, que al final Toyota blindó todo esto como un paraguas para no. Que bueno, ya habría un equipo al fin y al cabo y sería difícil depurar responsabilidades. No sé si siquiera si hubo despidos. Debió ser un buen palo para esta gente cuando salió este tema. Sobre todo
Porque, bueno, es una marca japonesa, ¿no? Y ahí los temas del honor y estas cosas son muy importantes. Entonces, estas humillaciones públicas lo debieron de llevar fatal. Muy mal, sí. Ahí creo que al final hicieron esto de agachar las orejas, asumieron el error, intentaron que no se hiciera tan público como podría haber llegado a ser, y hicieron los acuerdos económicos oportunos para poder solucionarlo y al final asumir la culpa que tuvieron ellos. Bueno, también hay que decir, yo creo que los coches ya de cara al hoy en día, los coches actuales de Toyota, yo creo que presentan las mismas tasas de errores que cualquier otro vehículo. O sea, que comprar un Toyota, después de todo lo que hemos hablado, comprar un Toyota sigue siendo seguro. Porque, claro, igual la gente después de escuchar un podcast como este dice, o sea, pues mira, Toyota que es una de las marcas con más calidad, ¿no? A nivel de ranking de las que podemos encontrar en el mercado. Claro, después de escuchar esto igual dice, ostras, pues no me fío de Toyota. Esto fue hace años, yo creo que a día de hoy estoy seguro que ya se han trabajado mucho el código y habrán evitado que cosas como esta van a suceder, ¿no? En su código de ahora. No solo Toyota. Las demás marcas, estoy segurísimo de que estuvieron siguiendo este juicio a pies juntillas y seguro que ellos mismos aplicaron, o sea, para que no les pasara a ellos también, empezaron a aplicar, si no lo hacían ya, todo el tipo de medidas, revisiones y todo lo que hiciera falta para que no les pasara a ellos. Porque segurísimo que a las otras marcas también les pasaba, pero quizá los errores eran de otra naturaleza y no eran tan bestias como el del control de velocidad. Bueno, ya hasta aquí el capítulo del Guardián en la Sombra. Ya cerramos el caso de Toyota. Esperamos que hayáis disfrutado estos minutos con nosotros, hayáis descubierto cosas nuevas, hayáis aprendido algo sobre calidad de software, que es lo que nos traía aquí, y que si realmente os ha parecido interesante, dejárnoslo saber, hacérnoslo saber de alguna forma. Y para nosotros también, todo este formato es nuevo, estamos aprendiendo día a día. ¿Tenéis algún comentario con respecto al formato, la duración, cualquier cosa que creáis que es susceptible de mejorarse para las siguientes ediciones? Estamos encantados, tenemos el buzón abierto para cualquier sugerencia. Bueno, igualmente si tenéis cualquier idea, sugerencia, tema que os gustaría tratar o escuchar en algún podcast teórico que podamos llegar a hacer, pues lo mismo, dejadnoslo en los comentarios. Y nada, ha sido un placer. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. El Guardián en la Sombra, un podcast de Red South Software Quality.